Muy bien, bueno, pues vamos a orar para empezar. Así que cerramos los ojos y oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de poder estar juntos y poder meditar, estudiar en tu palabra. Te pido que esta palabra nos transforme, Señor, la mente, el corazón. Nos des la oportunidad de poder visualizarnos como tú quieres que nos veamos, como tú diseñaste que fuéramos, Dios, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, la lección que vamos a ver en este momento se llama trabajar por las multitudes o trabajando por las multitudes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, dice aquí, donde hay vida hay crecimiento. El crecimiento es inevitable donde hay bendición. La semana pasada hablábamos acerca de que el plan de Dios es bendecirnos para luego multiplicarnos. ¿Sí? Siempre es la promesa de Dios, bendecirte para luego multiplicarte. Y donde está la bendición de Dios, inevitablemente habrá multiplicación o habrá crecimiento. Ahora, lo que sí se puede evitar es crecer desorganizadamente. Y para eso es la visión del modelo de Jesús, para que podamos crecer ordenadamente, en la forma en la que estructuramos a los grupos y los líderes y todo eso. Ahora dice, Dios trabaja en equipo y tiene un orden para hacerlo. Debemos comprender el oficio de cada uno dentro de la iglesia, el del pastor y el de las ovejas. Dice en Efesios 4, 11 al 16, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿cuál es la función? Aquí lo dice, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez, a ver, repiten esa frase conmigo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ustedes, los santos son los discípulos, los santos son los creyentes que están siendo siendo perfeccionados en la obra del ministerio. Así que pásense aquí, adelantito. Aquí las quiero ver cerquita. Entonces, uno es el trabajo del pastor y otro es el trabajo de las ovejas. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Aquí lo dice. Perfeccionar a los santos, entrenarlos, capacitarlos, lanzarlos, darles los recursos para que sean ustedes los que hagan la obra del ministerio. Normalmente en las iglesias tradicionales es al revés. Son los pastores los que hacen el ministerio y las ovejas se dejan querer. ¿Sí? Las ovejas dicen, pues que venga el pastor y me visite, que venga el pastor y ore por mí, que venga el pastor y me enseñe, que venga el pastor y me ayude cuando tengo una crisis, y está bien, o sea, para eso también funcionamos, pero realmente la función principal es entrenarlos, capacitarlos, para que sean ustedes los que hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Ayudar al necesitado, predicar la palabra, ganar almas, orar por los enfermos, etcétera, etcétera. Echar fuera demonios, todo eso es la obra del ministerio. ¿Ok? Ahora dice, el pastor fue constituido por Dios para equipar a las ovejas de la iglesia para que hagan la obra del ministerio. Ahora, no sé si han visto una ilustración de dos tipos de liderazgo. Por ejemplo, imagínense una barca donde va una persona, el líder va con unos remos, moviendo la barca, ¿verdad? Va con un remo moviendo la barca de un lado y luego del otro, y ahí va. Y el resto de las ovejas o de la congregación va paseándose, volteando para todo lado, contemplando el paisaje. ¿Ok? Ese es un nivel de liderazgo, es una forma de liderar. O sea, el pastor, el líder, el que lo hace todo, y los demás solo son espectadores. El otro nivel de liderazgo es donde todas las personas que van en la barca tienen un remo y van
todos trabajando, y el pastor está al frente, o el líder está al frente, con una bocina marcando el paso. 1, 2, 1. Entonces todos al mismo tiempo, a la voz del líder, van remando. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál de las dos barcas avanzan más? ¿Cuál de las dos barcas llegan primero a su objetivo? ¿Sí están conmigo? Sí. La segunda, ¿verdad? La segunda. No tengan miedo de hablar, no le hace. La segunda. O sea, la segunda. Y pareciera, dirían las personas, ¿y qué hace el pastor? O sea, ¿qué hace el que va al frente, el líder? Si nomás lleva una bocina, está dirigiendo el destino y el rumbo de la congregación, ¿sí? Entonces, ¿cuál será de esos dos el modelo bíblico? Ya dijimos que cuál es el que avanza más rápido, pero ¿cuál será el modelo bíblico? El segundo, ¿sí? Porque Dios ha puesto a los pastores para entrenar a las ovejas. Ahora, en el principio, dice Adán, desde el principio Dios le dio un huerto al hombre para que lo cuidara y lo cultivara. Le dio trabajo. El trabajo dignifica al hombre, forma su carácter y le da satisfacción. Cuando concluye su tarea, dice, le da satisfacción cuando concluye su tarea. Ese es el medio por el cual Dios provee nuestro sustento, ¿sí? Entonces, desde el origen, Dios al hombre le delegó autoridad, le dio poder y le dio una ocupación para poder atender y cuidar un huerto. Ahora, hoy nosotros, dice, el Señor nos ha dado una viña a su pueblo para que sirva en ella. Adán le dio un huerto, a nosotros nos ha dado una viña, que también es un huerto. Una viña para que nosotros podamos servir en ella, cultivarla y producir fruto. Ahora, al ser salvos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Dios nos devuelve la bendición de trabajar nuevamente para Él. ¿Para quién trabajaba Adán? Para Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Para Dios. Pero trabajas para una compañía, sea General Mills, sea el Chipotle o donde trabajas, sea la compañía que tú trabajas. Ahora, Dios nos da, ahora que estamos en Cristo Jesús, la oportunidad de trabajar en su reino, ¿sí? De trabajar en su huerto, que es el mundo. Dice, otra vez, dice, Dios nos devuelve la bendición de trabajar nuevamente para Él, recogiendo la cosecha. De la misma forma que Adán cultivaba el huerto de Edén, debemos esforzarnos en la obra de Dios, pues la gran comisión implica trabajo. Ganar almas implica trabajo. Hace rato, por ejemplo, estaba en mi casa y estaba quedándome dormido. Y me sentía agotado y con ganas de decir, como que dan ganas de cancelar la academia porque estoy cansado. Y yo creo que muchos de ustedes también. O sea, vienen después de sus trabajos a recibir la enseñanza y a veces como que no dan ganas de venir, porque prepararse implica trabajo, estudiar implica trabajo. Igual para mí, o sea, enseñar, compartir implica trabajo, porque a veces piensas, no, pues ¿qué hacen? Nomás se paran y hablan y ya. No, hay una preparación previa a eso, ¿sí? Entonces, estamos, gracias a Dios, la gran comisión, dice, implica trabajo. Si queremos que ganar almas para Cristo, vamos a necesitar trabajar, vamos a necesitar esforzarnos. Dice, les voy a leer algo, cuando trabajas en lo que te gusta, cuando terminas lo que haces, te sientes contento de ver el resultado de tu esfuerzo, ¿sí o no? Hay trabajos que no tienen ninguna trascendencia eterna. Sí, hay trabajos que no tienen ninguna influencia en el mundo espiritual. Dice, no que tu trabajo no valga la pena, pero cuando vienes al Señor, Dios te da la oportunidad de trabajar en su reino. Quiero que piensen de esta manera. Okay, tengo mi trabajo en la imprenta, en la panadería o en el restaurante, en la escuela. Tengo mi trabajo. Okay, y
ese trabajo provee para mis necesidades. Pero añadido a ese trabajo, tengo mi trabajo en la obra de Dios. ¿Sí? Tengo un trabajo extra en la obra de Dios, que le dedico, ¿cuántas horas? No sé, ¿cuántas horas le dedicarán al servicio de Dios? ¿Y en qué me ocupo o en qué me ocupan en ese trabajo? ¿En qué me ocupan? Me ocupan para visitar, me ocupan para evangelizar, me ocupan para atender un grupo de amistad, ¿sí? Entonces, ahorita ninguno de ustedes es líder de un grupo de amistad, pero más adelante van a ser líderes de grupos de amistad. Y van a tener que trabajar para poder servir y para poder preparar y para poder alcanzar a más personas para Cristo. ¿Sí? Diga conmigo, gracias Señor, que me das la oportunidad de trabajar en tu reino. ¿Ok? Ahora dice, las jornadas de trabajo de Jesús eran de 12 horas diarias, 6 días a la semana. Si trabajas 8 horas diarias, a ver, ¿cuántos se ven en esto? Ok. Si trabajas 8 horas diarias, 5 días a la semana, puedes decir que puedes dedicar las otras 4 horas del día del trabajo a servir a Dios. Ok, otra vez. A ver si entendieron el concepto. En el tiempo de Jesús, las jornadas de trabajo eran de 12 horas. ¿Cuántos aquí trabajan 12 horas? ¿Miguel? ¿Isaí? Ok. ¿No te lo piden? Sí. Ok. 12 horas, 6 días a la semana. No había semana inglesa, ¿verdad? Eran 6 días a la semana, 12 horas. Ahora normalmente trabajamos 8 horas. ¿No? Se trabaja 8 horas y 5 días a la semana. ¿O no? Normalmente, 40 horas, por así decirlo. Ahora, entonces te sobran 4 horas diarias. ¿Qué pasaría si esas 4 horas se les dedicaras al Señor? Que tú dijeras, ya salí de mi trabajo, ya comí, ya cené, ahora voy a ponchar mi segundo trabajo, que es en la obra de Dios, en el ministerio. ¿Qué impacto habría en tu vida y qué impacto habría en el reino de los cielos y en el crecimiento de la obra de Dios aquí en esta iglesia? ¿Me explico o no me explico? Ok. Bueno, nosotros vimos cuando tuvimos el aniversario, estuvo con nosotros en el aniversario de 2017, ¿sí? Tuvimos con nosotros a David García. ¿Se acuerdan de David García? Y todos le decimos pastor. Le decimos pastor, pero él no es pastor. Él no es un pastor. Él es un líder, pero por cariño y por respeto le decimos pastor, porque casi es como si fuera pastor de pastores, aunque no es pastor. Él tiene un negocio y tiene un trabajo. Tiene un trabajo en una compañía y tiene un negocio. Para poder venir acá a predicar, hace lo que ustedes hacen cuando hay eventos. Pedir permiso en la compañía, meter vacaciones, etcétera, etcétera. Porque su trabajo demanda que él esté allá. Aparte tiene un negocio que también Dios lo ha bendecido. Pero igual tiene diferentes ocupaciones en el ministerio y yo le digo, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Dice, organizo mi tiempo y le doy prioridad al servicio en la obra de Dios. Dice, y ese servicio en la obra de Dios me produce, dice, me genera la bendición, dice, porque, por ejemplo, dice, en mi negocio yo no tengo ningún empleado, yo no tengo ningún sistema de publicidad. Dice, pero ese negocio está bendecido por Dios. Dice, y es recomendado y recomendado por diferentes, sus clientes lo recomiendan con otro. Dice, y no hay necesidad de que yo haga publicidad. Porque, dice, porque mi trabajo en la obra de Dios, o sea, Dios me recompensa y Dios me prospera
por el tiempo que yo le dedico para atender a los discípulos, para venir a predicar a las iglesias y todas las cosas que él hace. ¿Sí? Entonces, yo quiero que tú te visualices de esa manera, que tú te veas de esa manera. Si tengo mi trabajo, pero también tengo mi ocupación en el reino de los cielos y voy a atender la obra de Dios, ¿ok? Muy bien, ¿dónde nos quedamos? Dice, una persona que labora 5 días a la semana y 8 horas diarias podría llegar a trabajar hasta 32 horas más a la semana si siguiera este principio del Señor. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 20:9 dice que 6 días trabajarás y 1 descansarás. Ahora, Dios trabaja en equipo. Dios realiza una obra en sociedad con el hombre y espera que también nosotros trabajemos en equipo con otros. Ahora, no vamos a trabajar solos, vamos a trabajar en equipos. Dice, como un cuerpo en el cual cada miembro se ayuda, ¿verdad? Cada miembro se ayuda. Dice, todos somos importantes para levantar la cosecha y cada uno puede cumplir una función especial dentro del equipo. No debemos envidiar, sino gozarnos con quienes Dios bendice y honra para que trabajen en su obra. Entonces, Dios trabaja en equipos y nosotros por eso formamos parejas ministeriales para que puedan trabajar en equipo. Cuando lanzamos a personas a abrir grupos de amistad, los lanzamos de 2 en 2 para que se apoyen y para que trabajen juntos en equipo. Y luego los miembros del grupo empiezan también a servir y empiezan a ayudar en el trabajo, en el ministerio. ¿Ok? Entonces, los que estamos en el grupo de amistad hemos formado un equipo para ganar almas para Cristo. Por ejemplo, ayer en el grupo de aquí con Irma, ¿verdad? Una persona recibió a Cristo por primera vez. ¿Sí? Y eso es una alegría que una persona le haya entregado su vida a Cristo. Entonces, ¿y de quién es el mérito? ¿Del que da la clase? De todos. Porque todos hacemos sentir bien a la persona. Quienes traen de comer, quien le invitó, quien limpia la casa, todos somos parte, quienes estamos alegres ahí, contentos y le damos la bienvenida y que le hacemos sentir bienvenida y contenta en un hogar. O sea, todos somos parte de la cosecha. ¿Sí? Entonces, ahí sí, Miguel, anótate un punto. Irma también, ¿sí? Elisa también, apúntate un punto, ¿sí? Porque todos somos parte de la obra de Dios. Quien le invita, quien le da de comer, quien la atiende, quien le recibe con una sonrisa, quien ora por él. Todos los miembros del grupo estamos trabajando en la obra de Dios para ganar más almas para Cristo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora dice primero, Dios establece autoridades. En la obra de Dios, Dios establece autoridades. Entonces, ¿cómo se llama la lección? Trabajando por las multitudes. Y estamos trabajando por las multitudes en equipos. Pero para que Dios pueda traer las multitudes, Él tiene que establecer autoridades. Dice, siempre que Él hará una obra en equipo, comienza estableciendo la autoridad que presidirá el trabajo. Antes de iniciar su obra, Dios establece las autoridades a quienes les da la visión y son responsables de transmitirla al pueblo. Nos da la visión de alcanzar almas para Cristo, nos da la visión de hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos y entonces esa visión la transmitimos al resto de la congregación, al resto del equipo y todos juntos participamos en recoger la cosecha. ¿Sí? Y poco a poco vamos ganando más almas, poco a poco vamos alcanzando más personas y la congregación sigue creciendo y se sigue multiplicando. Ese es el plan de Dios. Ahora, Dios necesita llamar a hombres y mujeres para que les sirvan. Dice, a través de ellos, a través de las autoridades, prueba quiénes son sujetos y quiénes rebeldes para identificar a las personas que puede usar por esta razón. Sí, ahora vamos a ver. Primero dice, Dios creó a Adán y luego creó a Eva. ¿Sí? ¿Quién era la autoridad de Eva?
a Adán. Dice, primero llamó a Abraham y de él salió el pueblo de Israel. Dios siempre empieza con el líder. Luego llamó a Moisés llamó a Moisés, luego sacó al éxodo al pueblo de Israel. Primero levantó a Josué y después fue la conquista de Canaán. ¿Cuál era la visión de Josué? ¿Cuál era la misión de Josué? Conquistar la tierra. ¿Se hubiera conquistado la tierra si no habría Dios levantado un líder? No. De hecho, el libro de Jueces dice que como no había líder, como no había autoridad, cada quien hacía lo que quería. Y fueron años de pérdida. ¿Sí? Cada quien hacía lo que le parecía. Entonces, para eso Dios establece autoridades. Y luego dice, trató antes con David y luego estableció el reino que él deseaba para Israel. Levanta a David, lo unge y luego le entrega a David todas las promesas que le había prometido a Abraham y todo el territorio que le había prometido a Abraham. Ahora, luego dice, levantó a Nehemías y después fue la reconstrucción de los muros y del templo. Dios siempre levanta un líder. Cuando Dios te llama a ti, Dios te pone una pasión en tu corazón. Una pasión que no puedes soltar tan fácilmente. Es un fuego dentro de ti que no lo puedes dejar. ¿Sí? Dice, primero vino Jesús, luego nació la iglesia. Jesús la visión de Jesús era alcanzar a las naciones. Y miren, el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros. ¿Sí? Dice, en la iglesia es igual. Primero Dios trata con el pastor y luego nace la congregación. Dios le da la visión a los pastores y luego nace la congregación. Hasta que el pastor no cree, dice, no nace aquella iglesia gloriosa que Dios desea. Entonces, en este proceso, en estos 12 años que tenemos como iglesia, Dios ha estado trabajando conmigo y con mi esposa, ¿sí? Formándonos, limpiándonos, preparándonos, probándonos, entrenándonos, ¿verdad? Para que esta iglesia llegue a ser la iglesia hermosa, que ya es una iglesia hermosa, pero la iglesia gloriosa que Dios quiere levantar en esta ciudad. Muy bien. Ahora, seguimos con el siguiente tema. Somos administradores de Dios. Acuérdense de cuál es el tema, ¿verdad? Trabajando por las multitudes. Entonces, Dios establece las autoridades, les da la visión y luego Dios trae personas para que trabajemos junto con los líderes. Y dice aquí, somos administradores de Dios. No basta con tener bendición y multiplicación. Hay que tener organización. Si no mantenemos el debido orden, aquello que es bendición puede tornarse en algo malo. Dice, los siervos de Dios son administradores y mayordomos, por lo que deben ser hallados fieles. Todo administrador está puesto para hacer crecer el patrimonio de la iglesia. El éxito no debe ser una casualidad. Dice 1 Corintios 4:12, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Ténganos, dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Dice, se requiere que ¿qué palabra dice ahí? Administradores. Entonces, los líderes funcionamos en una actividad de administrar la iglesia. ¿Sí? O sea, no solamente es predicar. A mí me gusta más predicar, enseñar. Pero dentro de la función del ministerio está el trabajo de administrar. ¿Sí? Por ejemplo, pasa lo mismo en los hogares. Te enamoraste, ¿verdad? Te enamoraste de tu esposo, de tu esposa, y quisiste formar una familia, pero no sabías que detrás de eso hay todo un trabajo administrativo. Tienes que administrar tu vida,
Tienes que disciplinarte para ser responsable para un trabajo, para proveer para esta nueva familia, porque hay pagos que tienes que hacer, ¿sí? Y luego uno se pregunta, ¿y dónde quedó el amor? ¿Verdad? ¿Dónde quedó el amor? Ahí está el amor demostrado en el servicio. Ahí está el amor demostrado en la forma en cómo administras tu hogar. Por ejemplo, nosotros decidimos servir a Dios y educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Esa fue una decisión administrativa también. Sí, una decisión administrativa. Vamos a educar a nuestros hijos. Les he platicado por no sé cuántos años, mi esposa no trabajó más que estaba en la casa cuidando a los niños. ¿Sí? Hubiéramos ganado más dinero, ¿verdad? Si ella hubiera tenido un trabajo, pero en ese tiempo, gracias a Dios, nuestros hijos crecieron y los tenemos unidos. No son perfectos, ¿verdad? Casi perfectos, pero no son perfectos. Pero aquí están con nosotros, trabajando en la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, somos administradores de Dios. Dice, para servir a Dios debemos realizar los pasos de una buena administración. Estos son los pasos de una buena administración. Repítelos conmigo. Planificación, organización, ejecución y supervisión. Ahora, Él nos ha dado el ejemplo. Dios es un buen planificador. Dios no está improvisando. Dios es un planificador. Nosotros le damos mucho crédito a la espontaneidad. Le damos como, somos espontáneos. Ay, nos salió bonito, nos quedó bonito. Es mejor ser planificadores, ¿verdad? Ser planificadores. Dice, vemos los ejemplos de nuestro Dios como planificador. Dice, envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo que habían previsto. Gálatas 4:4. Dice, Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces Dios, el Padre, tenía un tiempo para que Cristo naciera. Jesús dijo, el día y la hora en que Cristo va a venir, dice, nadie lo sabe sino mi Padre. Entonces el Padre también tiene el día y la hora en que Cristo regresará a la tierra. El Padre lo tiene todo planificado. ¿Sí? No que se enojó y dijo, no, ahora sí ya voy a mandar a Cristo y a destruir el mundo. No. Él es un Dios de orden. Otra cosa dice, preparó con anticipación las buenas obras en las que debíamos andar. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice, para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es, por ejemplo, cuando los padres planifican la venida de un bebé y que por ejemplo, deciden yo recuerdo cuando nació mi hija Suri, o cuando estaba por nacer Suri, no sabíamos si era niña. El caso es que le acondicionamos una habitación, ¿sí? Y le pintamos sus muebles y estábamos a la expectativa de que ella iba a nacer. No sabíamos si era niño o niña, pero bueno, resultó que era niña, ¿no? Entonces, Dios con anticipación preparó las bendiciones por las cuales nosotros íbamos a disfrutar. Dice Jeremías 29:11, dice que tiene planes de bien para nosotros. Para cada uno de nosotros tiene planes de bendiciones. Y el cuarto punto dice, nos dejó un ejemplo para que planifiquemos nuestro trabajo en la visión. Dios es un Dios que planifica. Segundo, Dios es un Dios organizado. Jesús nos mandó a organizar en grupos, por ejemplo, vemos aquí un ejemplo. Cuando la multiplicación de los panes, dice, Jesús mandó a organizar en grupos de 50 a los 5,000 varones que alimentó cuando multiplicó los panes y los peces, y aún contando las piezas que sobraron. Por ejemplo, dice, cuando se alimentaron a las 5,000, ¿cuántas cestas sobraron? 12. ¿Es importante ese número? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice? Y sobraron 12 cestas. ¿Qué tal si dijera la Biblia, y sobraron muchos pedazos?
¿Qué te diría eso? Que no se contó cuánto fue lo que sobró. Y dice, y comieron 5,000 varones. Alguien se dio a la tarea de contarlos. Así era el ministerio de Jesús. ¿Me explico? Era organizado. Dice, mandó a Moisés a organizar al pueblo para llevar la carga de ellos a través de un sistema de jueces en quienes delegó el trabajo. Por ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto, ellos venían de la esclavitud. La gente en la esclavitud pues vive al día. Pero cuando ellos están en el desierto, el Señor organiza al pueblo y les dice, ok, vamos a poner el tabernáculo en el centro. La familia de Coré, que son los levitas, Coré, Merari y ¿cuál era el otro? Bueno, habían tres hijos de Leví. Uno se va a poner acá, otro se va a poner acá, allá. A ver, el campamento de Judá, 4 tribus. Aquí, El campamento de Benjamín, 4 tribus. O sea, Dios organizó. Ahora, cuando marchemos, esta es la tribu que va a levantarse y va a empezar a caminar primero. Orden. Dios es un Dios de orden. Y ese es algo que nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que disciplinarnos en ponerle orden a nuestra vida. Empezando conmigo. ¿Sí? Muy bien. El siguiente punto nos dice que Dios nos manda a ejecutar. Porque puedes planear y puedes ser organizado, pero nunca ejecutar. Como el que dice, pues vamos a orar y toda la vida estamos orando y nunca concretas nada. Pero siempre estás haciendo planes, siempre estás haciendo presupuestos, pero nunca te sometes a ese presupuesto. Siempre estás haciendo planes y nunca haces lo que estás planeando. Entonces, Dios nos manda a ejecutar. Dice David, dijo a su hijo Salomón, referente al templo de Dios, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. O sea, Dios quiere que empecemos y terminemos lo que empezamos. Que empecemos y terminemos. Que ejecutemos lo que Él nos ha dicho que hagamos. ¿Sí? Muy bien. Y vemos el ejemplo de David. David, por ejemplo, lo que él hizo, él le recaudó a su hijo, a Salomón. Dios no dejó a David construir el templo, pero él recaudó todo el dinero, toda la plata, todo el oro, toda la madera, todo lo que se iba a necesitar para el templo. Y se lo entregó a su hijo. Dijo, aquí está, hijo, aquí está toda la provisión. Ahora tú, manos a la obra, empieza y termina con esa obra. Y Salomón lo hizo exactamente al pie de la letra. El siguiente punto vemos, el otro ejemplo es, Jesús dijo antes de irse, id y hacer discípulos. Esa es la parte que nos toca a nosotros ejecutar. Ir y hacer discípulos. Él nos dejó el mandato de ejecutar la gran comisión. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo discípulos. ¿Qué es lo que hacemos en los grupos de amistad? Estamos formando discípulos. Estamos ganando discípulos, gente nueva, y estamos formando discípulos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Entre más discípulos tengamos, entre más obreros tengamos, más grande será la multiplicación. ¿Sí? Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ustedes son la respuesta de la oración, de nuestra oración por obreros. ¿Sí? La academia anterior graduamos a 4 personas. Ahorita somos, ¿cuántos? Somos casi 20 personas. Gracias a Dios. Eso me da mucho, algunos dirán, tan poquitos, 20. Son mejor que 4. Son mejor que 4. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder con esos 20 que se gradúen?
pues van a abrir sus grupos con el favor de Dios. ¿Y qué va a suceder en esos grupos? Van a alcanzar almas nuevas para Cristo y ustedes van a crecer al estar compartiendo la palabra de Dios. Entonces el Señor nos manda a ejecutar la gran comisión. Ahora Dios supervisa, porque Dios no solamente planifica, organiza, ejecuta, sino que cuando ya se está ejecutando, Él está supervisando que las cosas funcionen como deben funcionar, corrigiendo, alineando, dando dirección, ordenando nuevamente, porque nuestra tendencia es desviarnos, ¿verdad? Detenernos, pararnos, frenarnos. Entonces necesitamos la supervisión para que se cumpla el plan y el propósito de Dios. Ahora, Dios supervisa. El Señor arregló cuentas con los siervos a quienes dio los talentos. ¿Se acuerdan de esa historia? Se los entregó y no dijo, pues ahí luego, después hablamos, a ver qué. No, les pidió cuentas, a ver, ¿tú qué hiciste con los 5? ¿Tú qué hiciste con los 2? ¿Tú qué hiciste con el talento que te di? ¿Sí? Supervisó, dice, a los 70 que envió a predicar. Los llamó, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Y ellos le respondieron, Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Ok. Entonces el Señor les pedía un reporte de lo que ellos estaban, de aquellas cosas a las que Él los mandó. Dice, cuando venga, dice, todos daremos cuenta ante Él de lo que hayamos hecho. Si tú piensas que no, un día estaremos frente al tribunal de Cristo y le vamos a dar cuenta de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio. Ahora, debemos dar cuenta de los grupos mediante los reportes que se entregan. Necesitamos, en los grupos de amistad se llenan reportes de asistencia, de invitados, de personas que se entregaron a Cristo, de la cantidad que se recaudó de ofrenda. Todo eso son reportes, porque los reportes nos dicen cómo está la salud del grupo. Si en 4 meses no hay ni un invitado, ¿qué te está diciendo eso? Que ya estamos haciendo un club y que el grupo es para ganar almas y que necesitamos seguir invitando gente nueva. ¿Sí? Ok. Dice, Jesús cumplió todos estos pasos de buena administración para salvar al mundo. Planeó ganar al mundo y pagó el precio para lograrlo. Organizó a los obreros para recoger la mies. Ejecutó los planes enviándolos, dice, y supervisó cuando regresaron. Dice, el liderazgo es para quienes están dispuestos a trabajar ordenadamente. Porque solamente de esa forma podemos ser siervos de Dios. Este trabajo es para aquellos que desean hacerlo bien, con excelencia, porque es para el Señor. Sus siervos son administradores de las bendiciones del reino y deben ser hallados fieles en aquello que hacen. Amén. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Ok, yo sí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los cuatro pasos de una buena administración? ¿Cuál de esas 4 necesitas aplicar ahora en tu vida? Todas. Un poquito de todas. Sí. Yo les animo para que planifiquen su año. Planifiquen sus vacaciones. Planifiquen cuánto van a ahorrar. Planifiquen, hagan planes para el resto del año. Yo sé que ya se acabó enero, pero de todas maneras nos quedan 11 meses. ¿Sí? Planifica, organízate. ¿Sí? Organízate. Que dice, estaba viendo un video de un muchacho que es, su papá es japonés, su mamá es colombiana. Dice, la diferencia entre dice, los japoneses no son más inteligentes que los latinos. No son más inteligentes. La diferencia es que son más organizados, más disciplinados. Dice, por ejemplo, el japonés bautiza las cosas. Aquí van los zapatos, dice. Aquí van los zapatos y ahí van los zapatos. Dice, un japonés nunca anda buscando las llaves, porque hay un lugar para las llaves.
Ahí está, nunca se le pierden las llaves. Dice, uno maldice las llaves. Dice, y no, o sea, son sencillos pasos de una buena organización. Entonces necesitamos aprender esos buenos pasos, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a la siguiente clase. Vamos a tomar una pequeña pausa en lo que cambiamos el